Buenas noches, mi nombre es Nicole Cristancho. Realizaré la sustentación de la unidad 3, principios de la ecofisiología animal. Bueno, la ecofisiología es la adaptación de un organismo a las condiciones ambientales, de cómo un animal se adapta a las diferentes condiciones del medio ambiente. El trabajo pues permite comprender los principios de la ecofisiología animal, como el trabajo animal, fisiología del estrés y la fisiología de la termorregulación, que son importantes para mantener el bienestar animal, la producción y prevenir enfermedades. Esto le ayuda, conocer todas estas fisiologías le ayuda al productor a darle un mejor manejo a los animales y prevenir enfermedades para poder tener una buena producción en el predio. Es importante conocer cómo los animales se adaptan a los diferentes cambios del medio ambiente, como temperaturas, ya sea frío, calor. Entonces, esto ayuda a que el animal tenga una buena salud. La primera que vamos a ver es la fisiología del trabajo animal, que es trata de aquellos animales que son sometidos a trabajo o que ejercen alguna actividad física que generan cambios a nivel orgánico, ya sea con la actividad que están realizando, que se ven involucrados varios sistemas como el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, musculoesquelético, el sistema endocrino. Estos animales generalmente son utilizados en trabajos que pueden ser estresantes, que pueden ser peligrosos, en ocasiones letales, como los usados, por ejemplo, para transporte, que pueden sufrir heridas. Si son significativas, pues, o graves, pues, lo que hacen con estos animales normalmente es que los sacrifican, porque ya no les sirve para la labor o trabajo que estaban realizando. Pues fuera de eso también se enfrentan a que algunos productores maltratan a los animales, los golpean para que rindan en su producción, al igual que las condiciones climáticas que influyen, pues que son sometidos a lluvia, altas temperaturas. Entonces eso es un maltrato animal. Entonces es importante conocer cómo el animal puede trabajar y que el ganadero pueda brindarle un bienestar, buena alimentación, buen descanso, buen trato. Bueno, en este artículo que trata de estudiar el efecto de la carga de trabajo en equinos de tiro urbano sobre variaciones fisiológicas y sanguíneas en condiciones de campo. Se analizan, se hace el estudio de 10 equinos mestizos con un peso de 420 kilogramos, los cuales son utilizados para el transporte de pasajeros en coches. A estos se les hace análisis de variables fisiológicas como frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura rectal, parámetros hematológicos, entre otros. Bueno, revisando ya pues los resultados de ese estudio que se realizó a esos 10 equinos, se puede decir que el esfuerzo que realizan es equivalente entre ellos. La velocidad promedio de los equinos es entre 9,3 y 14,7, pues en la que andan, en la que mueven los coches. Valores de fuerza para mantener el carruaje pues son muy bajos y son similares en los equinos. Aumenta la frecuencia cardíaca pues debido a la actividad física que están realizando y
tiene una alta concentración de lactato con valores bajos. Bueno, en general se puede decir que estos equinos no demuestran que son sometidos a trabajos intensos, que tienen buena recuperación, o sea, el tiempo que tienen de descanso pues les permite eh, tener una buena recuperación, no se les ve el desgaste. eh, es importante seguir realizando investigaciones eh, a futuro para poder garantizar el buen trato y el bienestar de estos animales. La segunda es la fisiología de la termorregulación, es la capacidad de los animales para poder regular su propia temperatura. Un animal tiene una temperatura determinada, o sea, un animal tiene una determinada cantidad calórica y con ello una determinada capacidad calórica. Esta temperatura está captada por ciertos receptores, los periféricos, superficiales y otros en ubicación nuclear. Envían información a un centro termorregulador que es el hipotálamo. Además reciben información de los tipos de los tipos centrales y envían una determinada señal para remediar la situación, ya sean en la que se encuentran, si son en climas cálidos o en climas eh, fríos. Entonces, la disipación del calor que se basa en la radiación, conducción, convección y evaporación, se dice que el animal pierde calor por variaciones de viento y a través de la piel, por mecanismos de transpiración, entre otras. Así como se habla después de la pérdida de calor, también se estudia la conservación de este, que se da por medio del consumo de alimentos, contribución de la grasa de reserva y disminución de la temperatura corporal. Entonces, eh, a pesar de que el animal pues tiene la capacidad de regular, hay momentos en que el exceso de frío o calor pues les puede causar eh, algún tipo de enfermedad, que como podemos ver aquí los animales pues eh, pueden intercambiar con el medio ambiente, digamos, en cuanto controlan el calor, por ejemplo, con mecanismos circulatorios, tales como la alteración de los patrones de flujo de sangre, que son un control de flujo que va hacia la piel, es una forma importante de controlar la velocidad con la que se pierde o se gana calor en el entorno. También por medio de aislamiento, como pelaje, grasa o plumas en el caso de las aves, por medio de la evaporación, como lo es el jadeo, la sudoración, esto ayuda a ese intercambio con el medio ambiente. ¿Sí? Eh, entonces es importante conocer cómo funciona la termorregulación en los animales. Eh, a pesar de que tienen o que pueden controlar hasta cierta manera eh, eh, el clima, generalmente cuando es muy extremadamente caluroso, tienden a tener un estrés térmico que se produce por los cambios climáticos y que puede afectar a los animales. Aquí es donde decimos que cuando no se hace una buena termorregulación, puede producir enfermedades como cólicos gastrointestinales, eh, los cuales se pueden medir por medio de la respiración, ¿no? El jadeo, la temperatura corporal, pues para
poder autorregular ese estrés térmico existen las proteínas de shock térmicos, que se encargan de proteger las células del estrés que pueden producir elementos como calor y frío. El hipotálamo desempeña un papel clave en la temperatura y una manera muy sencilla en el área preóptica se desarrolla en el centro termolífico. Significa que tiende a la disminución de la temperatura, y el hipotálamo dorsolateral hay un centro termogénico que tiende al aumento de la temperatura. Hipotálamo pues es por medio de como el que controla la disminución o el aumento de la temperatura en el animal. Protege al animal de los cambios climáticos que lo puedan afectar. En conclusión, pues se dice que es muy importante conocer la termorregulación, pues para sí mismo brindarle un buen bienestar al animal, disminuir el riesgo de hipotermia en el caso de climas fríos, prevenir la muerte del animal también porque se puede dar por el estrés calórico en caso de climas calientes. Hay que tener en cuenta que para cada especie la respuesta es diferente, pero pues por lo tanto es importante tener en cuenta en una producción, si bien es cierto la mayoría de las especies pues cuentan con ese mecanismo de adaptación y termorregulación, es de gran importancia considerar las variaciones del clima y asimismo la dieta a suministrar, esto pues con el fin de no afectar la productividad y mitigar los momentos de crisis y brindarles pues un bienestar a estos animales. La tercera es la fisiología del estrés, que el estrés son cambios fisiológicos y de conducta desencadenadas por un estímulo nervioso, se produce por cambios de temperatura, calor y frío. Eso es lo que se produce cuando no se hace una buena termorregulación. Entonces, pueden ser reales o imaginarios, porque también existe el estrés psicológico, que generalmente es cuando los animales son sometidos a maltrato. Pues en las etapas del estrés o estrés negativo son reacción de alarma, etapa de resistencia de adaptación, etapa de agotamiento. Y en general pues se inicia con el incremento de la adrenalina y se eleva la actividad del sistema simpático. Luego pasa por la segunda etapa donde el organismo se adapta y se permite la atención en el animal. Pasa a la tercera etapa, que es donde el organismo se agota y no puede enfrentar la tensión y puede morir porque no es capaz de manejar el tema del estrés. Las principales características de los factores productores del estrés son lo que veníamos diciendo, los cambios bruscos de temperatura, el estrés psicológico cuando hay maltrato o manejo rudo en los animales. Pues no todos actúan de la misma forma al experimentar el estrés. Existen razas donde los animales tienden a ser pacíficos y otros más agresivos. El sistema nervioso transmite señales de control a todo el organismo. El sistema simpático prepara el organismo para la acción, mientras el parasimpático pues tiene que ver con el reposo. Entonces la vida de los animales transcurre entre alteraciones simpaticotíneas, o sea, de estrés. La fisiología del estrés, pues los efectos que causa en los animales es la disminución de la respuesta inmune, disminución de la ganancia de peso, disminución de la fertilidad y disminución de la secreción de estrógenos de la hembra y testosterona en el macho. En conclusión, pues se puede decir que es súper importante tener en cuenta
conocer los causantes del estrés y manejar